Continuando con la guía, recordemos que la semana pasada quedamos en la actividad 1, que era la física y la química. Recuerden que de eso hay que entregar las respuestas, que es esta parte de aquí. Son 10 preguntas y que hay que entregar las respuestas. Esas me las van a entregar vía WhatsApp. ¿Listo? Eso fue lo que vimos hace 8 días. El tema que sigue era método científico. Lo voy a omitir en aras pues, de que hemos pues, perdido muchas clases. Lo voy a dejar como lectura abierta. O sea, cada uno va a leer qué es el método científico, porque más adelante vamos a emplear este método científico cuando estemos haciendo alguna experiencia pues, virtual, porque experiencias reales no las podemos hacer por lo de la pandemia. Pero cuando estemos haciendo alguna experiencia virtual, es importante tener estos pasos del método científico. Entonces, lo voy a dejar como lectura de cada uno en casa. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿usted dónde puso eso? La guía está en Acros. Es igual, pues, la vuelvo a compartir en el grupo hoy. Hay varios que me han dicho que no la tienen. Entonces, la voy a volver a compartir hoy en el grupo. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a continuar es con esto que ya sí es más tema, más entro pues en materia de lo que tiene que ver con física y con química. Espera un momentico, yo aquí le voy a Profe, iniciar. pero Dígame. como todos les están enviando al WhatsApp o al Classroom, no, Classroom, nos habíamos fijado casi en Acros. no, yo en Classroom, no, yo no manejo Classroom, chicos. A mí todas las actividades me las pueden enviar o al WhatsApp o al correo que aparece ahí en la guía. Esos son los dos medios de comunicación mío, WhatsApp o el correo que aparece en la guía. ¿Listo? Profe, yo ya lo busqué y a mí no me aparece. Por eso la guía, entonces yo la vuelvo a montar ahorita en el grupo de profundización, ahí la vuelvo a montar, listo. Listo, profe. Profe, Bueno. yo no estoy en el grupo. Entonces ahorita me envías un mensaje, usted no tiene el número mío, búscalo en el grupo de 8.2, en donde están todos los profes, busca el número mío ahí, el que dice profundización, me envías un mensaje, yo ya te envío entonces el link para poderte agregar, listo. Bueno, profe. Bueno, entonces, resumiendo, entonces esta actividad 2 no la vamos a entregar, listo. Esta actividad 2 la vamos a omitir porque eso tiene que ver pues con el método científico, entonces lo vamos a omitir. Recuerden que el método científico lo vamos a dejar pues como lectura abierta de cada uno, es importante tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a emplear todos estos pasos del método científico, observación, hipótesis, experimento, que es lo que uno realiza cuando está pues en el laboratorio. Entonces vamos a pasar ya a lo que es la materia y sus cambios. De pronto, pues ustedes en años anteriores han visto aspectos como la materia, sus características. Aquí hay un cuadro que explica todo eso, lo relacionado pues con la materia y sus principales características, tanto físicas como químicas. Recuerden que está formada por átomos, moléculas. Y entre esas características nos vamos a concentrar en estas tres. La materia se diferencia por sus estados. ¿Han escuchado sobre los estados de la materia? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, además que en años pasados ustedes ya han visto que los estados de la materia son ¿cuáles? Sólido, Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. De hecho, son 4. Hay otro estado que se llama el estado de plasma, que es cuando el gas se ioniza. O sea, cuando un gas está muy caliente y sus átomos se ionizan y que produce luz, ahí ya estamos hablando del estado de plasma. Pero en síntesis más realista, pues son 3 estados: sólido, líquido y gaseoso, que depende pues, de la configuración de sus moléculas. Voy a mostrarles un videito que explica de manera detallada este concepto. Ya que dejar de presentar. Smile and Learn. Uf, qué calor. ¡Hey, hola! Estoy preparando unos polos de fresa. Con el calor que hace me apetecen mucho. Pero para que estén sólidos como estos, tendré que congelarlos y esperar un poco. ¿Qué? ¿No sabes lo que es sólido? Es uno de los estados de la materia. Tranqui, que te los explico en un momento. La materia, la sustancia de la que están hechas todas las cosas, puede encontrarse en 3 estados. Líquido, como este zumo de fresa. Sólido, como este polo.
y gaseoso, como el vapor de esta olla. Las bebidas que tomamos están en estado líquido. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene, y su volumen siempre es el mismo. Las partículas están separadas y pueden moverse. ¿Ves cómo se mueven? ¡Parece que están bailando! Los polos que comemos están en estado sólido. La materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen constantes. Las partículas están ordenadas y muy juntas. ¿Lo ves? Por último, el estado gaseoso. El vapor de la olla está en estado gaseoso. La materia en estado gaseoso puede cambiar el volumen y la forma, ocupando todo el espacio del recipiente que la contiene. ¿Ves? Las partículas están muy separadas y pueden moverse libremente. ¡Mira! Están un poco locas. ¿Lo has entendido todo? Vamos a repasar un poco. La materia se puede encontrar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. La materia en estado sólido siempre tiene la misma forma y ocupa lo mismo. Las partículas que la forman están ordenadas y muy juntas. La materia en estado líquido se adapta a la forma del recipiente que la contiene. Siempre ocupa lo mismo. Además, sus partículas están separadas y pueden moverse. La materia en estado gaseoso tiene volumen y forma variables. Sus partículas están muy separadas y se mueven libremente. Eso es todo sobre los estados de la materia. Es muy interesante, ¿verdad? Bueno, te dejo que si no, no voy a vender ningún polo. ¡Hasta luego! Bueno, entonces ahí explica la chica entonces cada uno de esos estados. Resulta que la materia se presenta en esos 3 estados, pero cuando hay un cambio de un estado a otro estado es porque ha sucedido un fenómeno externo, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando el hielo que está en sólido pasa a líquido. Pero afuera, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Qué fenómeno exterior hace que el hielo se derrita? El calor. El calor. El calor. El calor lo que produce es el derretimiento. Entonces resulta que a esos cambios se les llaman cambios de estado. Cuando un material, cuando una sustancia pasa de un estado a otro, de sólido a líquido o de líquido a gas. Cuando es el proceso inverso, por ejemplo, cuando el agua está líquida y pasó a estado sólido, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con la temperatura? Profe, ocurre una solidificación, la temperatura bajó. La temperatura bajó, exactamente. Quiere decir que por fuera, es decir, el aire externo, la temperatura está bajando, por eso es que el líquido se convierte en sólido. Entonces mire que esto está relacionado con la temperatura. Los estados de la materia están relacionados con la temperatura. Vamos aquí otra vez aquí a compartir para mostrarles lo de los cambios de estado. Mercado Libre y elige que te llegue en 48 horas. Gratis. Profe, ¿cierto que esos son los 3 estados de la materia? Los 3 estados son sólido, líquido y gaseoso. Espere que aquí van a explicar ya otra cosa. Smile and learn. Así, perfecto. Esto estará listo en breve. ¡Hey, hola! Estoy preparando más helados para venderlos. Me salen tan ricos que se me están acabando. Estos ya están listos, ¿ves? Al enfriarlos en el congelador, se han solidificado. ¿Sabes qué es la solidificación? Es uno de los cambios de estado de la materia. Hay unos cuantos. Tranqui, que te los explico. Como sabes, la materia puede estar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Los cambios de estado se producen cuando la materia se calienta o se enfría. Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido,
El proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. A este proceso lo llamamos solidificación. ¡Oh no! ¡Se han derretido los polos! ¡Qué despistada soy! Bueno, ¿recuerdas cómo se llama el cambio de estado sólido a líquido? ¡Fusión! El paso de estado sólido a líquido se llama fusión. Cuando aumenta la temperatura de un sólido, comienzan a separarse las partículas que componen la materia y pueden moverse con mayor facilidad. ¿Lo ves? Al calentar el líquido, este se convierte en gas. ¿Recuerdas cómo llamábamos a este proceso? El paso de estado líquido a estado gaseoso se llama vaporización. Al calentar un líquido, la unión de las partículas que componen la materia se separan más unas de otras y pueden moverse libremente por el espacio. ¿Y si tapo esta olla? ¿Qué crees que pasará? El vapor, al chocar con la tapa, se enfría y pasa de estado gaseoso a líquido. ¿Recuerdas cómo se llamaba este proceso? Pero si te lo he dicho antes. El paso de estado gaseoso a estado líquido se llama condensación. Cuando un gas se enfría, las partículas de la materia comienzan a unirse unas con otras y a moverse más despacio, hasta que la materia pasa a ser líquida. Yo creo que ya estarán los helados que puse antes a congelar. ¡Sí! Hace un rato metí un molde con líquido en el congelador y al cabo de un rato está sólido. El cambio de estado de líquido a sólido se llama... Venga, que lo sabes. Te lo dije antes, se llama solidificación. En la solidificación, las partículas de la materia se sitúan unas muy cerca de otras, reduciendo su movimiento. Y esos son los cambios de los estados de la materia. ¿Repasamos? Si calentamos la materia en estado sólido y pasa a estado líquido, el proceso se llama fusión. Si al calentar la materia en estado líquido, esta pasa a estado gaseoso, el proceso se llama vaporización. Estos procesos también se dan al contrario, si en vez de calentar enfriamos la materia. Si se enfría la materia en estado gaseoso y pasa a estado líquido, el proceso se llama condensación. Al enfriar mucho la materia en estado líquido, esta pasará a estado sólido. Este proceso se llama solidificación. Ok, entonces ahí está pues resumido Profe, los estados de la materia. Dígame. tengo una pregunta. Sí, ¿Y el de sólido a gaseoso y gaseoso a sólido Ya. no? ya vamos para allá. Déjame llegar allá. Entonces ahí mostraron pues un fenómeno que se da pues en la naturaleza, más que todo en el agua. El agua pasa por esos tres estados, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pues se aumenta la temperatura. Y al revés, si se enfría, pues pasa de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Lo que está preguntando la compañerita, muy acertada su pregunta. Resulta que hay materiales, aquí por ejemplo en la guía está explicada en la grafiquita, mire, de sólido a líquido fusión, de líquido a gas vaporización, de gas a líquido condensación y de líquido a sólido solidificación. Pero hay materiales que no pasan por el estado líquido, es decir, que pasan directamente del sólido al gaseoso. Hay algunos materiales que cumplen con esas características, por ejemplo, el CO2, el dióxido de carbono. ¿Ustedes conocen el hielo seco o no conocen el hielo seco? Sí. Sí. Bueno, Sí, el hielo seco es un hielo especial, de hecho es un hielo muy frío, es demasiado frío, y es un hielo que pasa directamente de sólido a gas. Él nunca se va a pasar por el estado de líquido, pasa directamente de sólido a gas. O cuando lo están haciendo, pasan del gas de dióxido de carbono, directamente lo convierten a hielo, que es sólido. Profe, como un extintor, ¿no? Puede decirse así. El extintor contiene es un polvo, ese es un polvo, ese siempre está en estado sólido. Lo que pasa es que es un polvo que está a una presión muy grande, entonces cuando se acciona el extintor sale ese polvo, pero es un polvo lo que hay adentro. Entonces a ese proceso, cuando un material pasa de sólido a gas, se le llama sublimación, y cuando pasa de gas a sólido se le llama sublimación regresiva. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Sí, pero Entonces con esa teoría podemos responder a la primera pregunta de la actividad 3. A propósito de la guía, solamente vamos a entregar 2 actividades. ¿Cuáles son? La actividad 1, que fue la que vimos la semana pasada, la que es la física y la química, y la actividad 3. ¿Estamos claros? Bueno, profe. Sí, Bueno. sí, señor. O Entonces, sea que solo está ya.
son 2 actividades. Y para la guía 1 voy a evaluar 2 actividades. Entonces van a prestar atención. Entonces con el punto 1 me están diciendo relaciona cada uno de los pasos con su proceso en cuanto a cambio de estado. Entonces si es de sólido a líquido, ¿cómo es que se llama? Está aquí en la gráfica. Fusión. Profe, función. Entonces yo tengo que buscar de sólido a líquido y lo señalo o le hago una rayita con una flechita y luego hago confusión. Eso es de relacionar aquí. De líquido a gas, ¿cómo se llama? Condensación. De líquido a gas, o sea, va para allá. Vaporización. Vaporización. Recuerden que lo rojo indica que está aumentando la temperatura y lo azul indica que está disminuyendo la temperatura. Cuando caliento el líquido, él se vaporiza y se convierte en gas. Segundo, de gas a líquido, ¿cómo se llama ese proceso? Condensación. Condensación. Cuando un gas se enfría, este se convierte en líquido y se condensa. De líquido a sólido, ¿cómo se llama ese proceso? Solidificación. Solidificación. Algunos lo llaman congelación, pero pues está mal dicho. Simplemente es solidificación, cuando el líquido baja la temperatura y se solidifica. Y los otros que son relacionados con el cambio directo de sólido a gas. De sólido a gas, ¿cómo es que se llama? Sublimación. Sublimación. Y de gas a sólido, o sea, cuando enfría el gas. Profe, yo pensé que era sublimación. Sublimación regresiva. Listo. Entonces, aquí hay que relacionar cada uno de estos con estos. Profe, Bueno, vamos. Dígame. ¿También se le puede llamar sublimación inversa o no? También se le puede, hay algunos libros, algunos textos o algunos científicos que lo llaman sublimación inversa, es lo mismo, regresiva o inversa es lo mismo. Listo. Bueno, para terminar, resulta que cuando se está graficando una sustancia que se está calentando, se suele representar mediante una gráfica de calentamiento. A esto que ven aquí se le llama gráfica de calentamiento. ¿Por qué se le llama así? Porque es una relación entre la temperatura, esta cosa relaciona la temperatura, y el tiempo que se está calentando esta sustancia. En la medida que la temperatura va aumentando, pues él va pasando por todas sus fases, pero en esos cambios de fase sucede un fenómeno. Vamos a mirar un videito que nos va a explicar mejor esta situación para terminar. Aquí está. Listo. Bueno, vamos a explicar las gráficas de calentamiento y las gráficas de enfriamiento. Para ello, antes conviene recordar los cambios de estado, los nombres de los cambios de estado, y ya sabéis que hay 3 estados, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Existe un cuarto, que es el estado plasma, que es cuando los gases se ionizan, pero no lo vamos a estudiar, no vamos a pararnos ahora en ello. Así que recordad que de sólido a líquido el nombre es fusión, de líquido a sólido es la solidificación. De líquido a gas es la vaporización, que hay 2 tipos, ebullición y evaporación, mientras que de gas a líquido es la condensación. Hay 2 saltos que son de sólido a gas directamente, se llama sublimación, y de gas a sólido directamente, que se llama sublimación regresiva o sublimación inversa o condensación a sólido, como más os guste. Bueno, pues si miramos el modelo cinético molecular de la materia, vemos que en el estado sólido las partículas están muy juntas. Esto es porque las fuerzas de cohesión, de unión, son muy fuertes, ¿vale? Y esto explica que la forma sea constante y que no se puede comprimir más. Forma y volumen constantes, ¿de acuerdo? En el estado líquido, las fuerzas de unión son tan fuertes como las de repulsión. Esto explica que puedan fluir, ¿de acuerdo? Son prácticamente incompresibles, pero pueden fluir. Así que la forma es variable, ¿de acuerdo? El volumen prácticamente no. Pero en el estado gaseoso ya las fuerzas de repulsión son muchísimo más grandes que los 2 estados anteriores, y aquí, aparte de que pueden fluir, por supuesto, el volumen no va a ser constante, sino que va a ser variable. Se pueden comprimir y expandir. Dicho esto, vamos a ver una gráfica simple de calentamiento. Mirad, esta es el agua, ¿no? En el agua partimos de que a menos 10 grados estamos en sólido, y a medida que vamos a la derecha estamos añadiendo
calor conforme pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Así que a medida que añadimos calor, sube la temperatura y atención, tramo horizontal, 0 grados. ¿Por qué? Porque a 0 grados el agua funde, fusión. Bueno, pues hasta que no se convierte todo el hielo en agua, va a permanecer en 0 grados, ¿de acuerdo? Entonces miren hasta ahí lo que estamos explicando. Entonces mire que por debajo de los 0 grados, mire que aquí está la temperatura. Siempre la temperatura se va a indicar en esta partecita aquí, verticalmente. Por debajo de 0 grados, el agua, ¿en qué estado está? En estado sólido, es lo que llamamos el hielo. El hielo por lo regular está por debajo de 0 grados centígrados. Si usted mide un tronco de hielo, la temperatura de ese tronco de hielo siempre va a indicar una temperatura menor a 0. Va a indicar -1, -2, -3, -4, en fin, por debajo de 0. ¿Qué sucede a 0 grados? Resulta que a 0 grados empieza el fenómeno de fusión, es decir, en la medida que se va calentando la sustancia, las moléculas del agua, las moléculas que están muy juntas, el calor empieza a separarlas, hasta que la última molécula no quede separada, la temperatura no aumenta. Por eso es que vemos esta línea así acostadita. ¿Qué significa esta línea acostadita? Que hay un cambio, está sucediendo un cambio en la materia. El cambio es que se está pasando de sólido a líquido. Hasta que la última molécula quede separada, ahí sí ya empieza otra vez la temperatura. ¿Qué empieza a suceder con la temperatura? Se va subiendo. Se va subiendo. Estamos imaginándonos como que el agua la están calentando en una olla, entonces la temperatura empieza a subir. Vamos a seguir el video. Así que durante este tramo en que añadimos calor conforme pasa el tiempo, coexisten cada vez menos sólido y más líquido, menos sólido y más líquido, porque todo lo que antes era sólido se ha convertido en líquido. En este punto ya todo es líquido. Líquido que va a aumentar de temperatura conforme pasa el tiempo hasta que llegamos a los 100 grados. A los 100 grados ya sabemos que el agua se ha convertido, o se empieza, mejor dicho, a convertir en vapor. Y miramos que hay otro tramo horizontal. ¿Por qué hay otro tramo horizontal? Porque hasta que todo lo que era líquido no se convierte en gas, permanecemos en 100 grados. En este punto, cuando ya todo es gas, a medida que pasa el tiempo, pues por supuesto va a subir la temperatura. Lo vamos a ver con el modelo cinético molecular de la materia, quizás un poquito más claro. Vemos el estado sólido, añadimos calor conforme pasa el tiempo, aquí empieza la fusión y las partículas sólidas empiezan a convertirse en líquidas, ¿vale? Pero no sube la temperatura, permanecemos en el horizontal hasta en el punto C, que todo se ha fundido, que todo ha sufrido la fusión. En este tramo todo es líquido, ¿vale? Y subirá la temperatura conforme añadimos calor. Pero, ojo, aquí empieza la ebullición. Aquí empiezan a desprenderse partículas que forman estado gaseoso. Tramo horizontal, que significa que pasamos de líquido a gas y que a la vez están coexistiendo partículas líquidas con partículas gaseosas. Conforme vamos hacia la derecha, cada vez hay menos líquido y lo que no es líquido es que se está convirtiendo en gas, hasta que llegamos a este punto. En este punto ya ha terminado la ebullición y a medida que añadimos calor, pues sube la temperatura hasta donde queramos, ¿de acuerdo? Bueno, quizá lo vemos más claro aquí, ¿no? Vemos aquí solo hielo, pero cuando llegamos a 0 grados empieza la fusión. Menos hielo, más líquido, menos hielo, más líquido, menos hielo, más líquido. Pero 0 grados en todo momento, no podemos subir. Aquí todo es líquido. Añadimos calor, conforme pasa el tiempo, pues sube la temperatura, pero todo es líquido. Pero cuando llegamos subiendo a los 100 grados, empieza a convertirse en vapor. Menos líquido, más vapor, menos líquido, más vapor, menos líquido, más vapor. Cuidado, que aquí todo es vapor. Así que conforme añadamos calor con el tiempo, sencillamente subirá la temperatura, pero ya todo es vapor. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver esto. Esto es lo contrario. Si lo de antes era una gráfica de calentamiento, esto es una gráfica. Entonces miren que ahí ya están mostrando es el proceso inverso, mientras que en la anterior era una gráfica de calentamiento porque estaban poniendo calor, aquí es al revés, la sustancia arranca como gas y para llegar a sólido, ¿qué hay que hacer? ¿Calentarla o enfriarla? Enfriarlo.
hay que empezar a enfriar. Enfriarla. Ahí empieza a enfriar, entonces por eso el proceso se ve inverso, se ve como para abajo, porque ya en vez de calentar están enfriando la sustancia. De enfriamiento. Y mirad que partimos de que el agua está a 125 grados. Retiro calor conforme pasa el tiempo, baja la temperatura, pero sigue siendo vapor, sigue siendo vapor, sigue siendo vapor. ¡Ojo! Bajamos hasta 100 grados. El gas, el agua vapor, empieza a convertirse en líquido, empieza la condensación. Menos gas, más líquido, menos gas, más líquido, menos gas, más líquido. Hasta que todo es líquido aquí. Y si todo es líquido aquí, a partir de aquí, conforme retiremos calor, va a bajar la temperatura, va a bajar la temperatura y va a bajar la temperatura del líquido hasta que, ojo, hemos bajado a 0 grados. Aquí empieza a aparecer el sólido. Menos líquido, más sólido. Menos líquido, más sólido. Menos líquido, más sólido, siempre en 0 grados, hasta que, ojo, en este punto todo es sólido. Y ya conforme retiremos calor, bajará la temperatura. ¿De acuerdo? Muy fácil, es justo lo contrario una gráfica de enfriamiento a una gráfica de calentamiento. Una cosa muy importante que conviene destacar, la cantidad. Lo voy a poner en esta gráfica. Las últimas preguntas de ese taller 4, que son muy sencillitas, sí. Entendimos esa partecita de ahí. Bueno, vamos entonces para la guía. Ustedes ya saben que es una gráfica de calentamiento y enfriamiento. Recuerden que esta lineacita indica que está sólido y en las líneas horizontales significa que hay un cambio. La primera línea horizontal, la que está más abajito, indica que la materia está cambiando de qué a qué. Esta línea. Sólido a líquido. De sólido a líquido. Exacto. Y la otra línea horizontal indica que hay un cambio de líquido a gas. De líquido a gas. Entonces miren que aquí me están poniendo una gráfica muy similar. ¿Qué indicará esto acá? Que está cambiando de sólido a líquido. De sólido a líquido. ¿Y cómo es que se llama ese punto? Fusión. Solidificación. Punto de fusión o punto de solidificación. Para el caso de esta sustancia, ¿eso a qué temperatura sucede? Miremos aquí las temperaturas. ¿A qué temperatura sucede esto aquí? 0 grados. A 0 grados. Entonces aquí está la primera respuesta. La temperatura de fusión de esta sustancia es ¿cuánto? 0 grados. 0 grados. ¿Por qué sabemos que es a 0 grados? Porque mire que aquí se comporta como horizontal, como acostadito. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Y la temperatura de ebullición es la otra línea horizontal cuando se convierte de líquido a gas. O sea, la otra línea horizontal me está hablando del punto de ebullición, que es cuando se evapora ese líquido. En este caso, esta gráfica, ¿a dónde sucede eso? ¿A qué temperatura sucede? 100 grados. 100 grados. Miremos que aquí la otra línea horizontal, si la ven aquí, la otra línea horizontal está aquí a 100 grados. Entonces decimos que la temperatura de ebullición es 100 grados. La otra pregunta, ¿en qué rango de temperaturas está en estado sólido esta sustancia? Entonces miremos aquí el pastelito. ¿Cuál es el estado sólido? ¿Cuál de las tres? ¿La primera, la segunda o la tercera? La primera. La primera es la que me indica el estado sólido. O sea que viene siendo esta lineecita de aquí. O sea que a qué temperaturas está en estado sólido esta sustancia. 0 grados. No, a 0 grados se transforma. De menos 50 desde menos 50 ¿hasta dónde? hasta 0 grados. Hasta 0 grados. Desde menos 50 hasta 0 grados, esta sustancia está en estado sólido. ¿Quedó claro ahí la respuesta de esta? Sí, señor. Entonces, ¿en qué rango está en estado líquido? ¿Quién me dice? De 0 grados a 100. Exacto. En este caso, la sustancia está desde 0 grados. Mire que esta línea, la tercera línea inclinada, es la que me indica el estado líquido. Mire, la tercera línea inclinada es la que me indica el estado líquido. En este caso va desde 0 grados hasta 100 grados, porque ya después de 100, ¿en qué estado está esa sustancia? gaseoso. Gaseoso. En gaseoso. ¿Quedó claro?
Entonces miren que me están hablando aquí desde los 0 grados hasta los 100 grados. ¿Qué sustancia será esa? La vimos ahorita en el video. ¿Qué sustancia se comporta así? Que a 0 grados se congele y a 100 grados se evapore. Agua. El agua. El agua. Entonces la respuesta aquí muy clara. Esta sustancia podría ser el agua. ¿Quedó claro este punto? Sí, profe. Miren ahorita el tercero. El tercero ya no es de enfriamiento, de calentamiento, sino de ¿qué? De enfriamiento. De enfriamiento. O sea que aquí en qué estado está. La temperatura está altísima. En gas. Eso es gas. Aquí está líquido y aquí está sólido. Vamos a responder la pregunta. ¿Cuál es la temperatura de fusión? O sea, ¿dónde se congela? ¿Cuál de las dos líneas horizontales tomó, esta o esta? ¿La primera o la segunda? La primera. La segunda. La segunda. El de fusión es el de congelación. La segunda. Recuerden que él va al revés aquí. Gas, líquido, sólido. Y la temperatura de fusión es cuando se convierte en sólido acá. De líquido a sólido. Y mire que aquí me están diciendo que está un poquito por debajito del 0. ¿Qué valor creen que eso esté más o menos sea ese? No hay que ser pues así como tan presente. Le podríamos poner un... Por entre 5. No, tampoco. Por ahí más o menos menos 5, menos 3, ¿cierto? Menos yo ya se lo dejo a criterio de cada uno. Entonces, podríamos decir que la temperatura de fusión está por allá menos 3 o menos 2 grados. Listo, mire que aquí la línea está por debajo del 0. ¿Quedó claro? Sí. La temperatura de ebullición, o sea, cuando se convierte en gas. Mire que aquí está la otra línea horizontal. ¿Cuándo se convierte en gas? Profe, el 10. No. Temperatura. Hay que mirar siempre. Estos numeritos de acá no se miran. En 81, 82 grados. En 81, 80. 75 más o menos. Mire que está como entre el 70 y el 80. Mire la línea aquí horizontal, ¿sí la ven? La línea horizontal está como entre el 70 y el 80. Entonces aquí la temperatura de ebullición sería 75 grados más o menos. ¿En qué rango de temperaturas está en estado sólido? ¿A dónde está convertido en sólido, en hielo? ¿Entre qué y qué? Entre 0.52 y... No, entre 0. En 0 está en líquido. No, 0.5. 0.5 por acá arriba. Profe, menos 3. En menos 5 hasta entre el menos 70. 5. Bueno, aquí más o menos dijimos aquí que la temperatura de fusión era unos menos 5 más o menos. Menos 5 hasta menos 50. Miren que él arranca aquí como en menos 5 y termina aquí en menos 50. ¿Y en qué rango de temperatura estaría en estado líquido? ¿De qué a qué? desde el 0. El 75. No, desde el 75 hasta... El 0. El 0. No, por debajo del 0. Menos 5. 3 grados. O menos 3, bueno, yo lo veo como más pegadito en menos 3, que el menos 5 sería como más acá abajito. Está como entre menos 3 negativo, hasta 75 positivo. ¿Listo? Y el último punto es hacer una gráfica con estas sustancias. Hacer una gráfica de calentamiento. ¿Cómo la vamos a hacer? Voy a explicar un ejemplo con el benceno. Ustedes hacen ya las otras dos. Vamos a hacer el ejemplo con el benceno. Con el benceno lo haríamos más o menos así, de esta manera. Entonces colocaremos aquí temperatura y aquí otra línea, que la que indica el tiempo, que esa no importa. Entonces me están diciendo que el benceno se congela a 5.5. En la guía me dice que se congela a 5.5. O sea que yo por aquí marco 5.5 y que se evapora a 80 grados. O sea que si lo hacemos de 10 en 10, aquí sería 10, 20, 30, 40, bueno, ahí nomás cabe 50, 60, 70, el 80 quedaría más arriba. Vamos a hacer la de 10 en 10, entonces aquí 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Si lo hacemos pues de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces me dicen que el benceno
congela a 5.5 y que se evapora a 80. Entonces 5.5 está como por acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Hago una línea horizontal a 5.5 y más arriba hago otra línea horizontal a 80 grados. Y dibujo las otras líneas inclinadas. Las otras líneas las dibujo inclinadas. ¿Qué significa esto acá? ¿En qué estado está aquí el benceno? En sólido. Aquí estaría en sólido. Aquí hay una transformación de sólido a líquido. Aquí estaría líquido. Aquí hay una transformación de líquido a gas. Y aquí estaría en forma de gas. ¿Listo? Entonces para el benceno quedaría más o menos así. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces lo mismo hacen con las otras dos, con la del agua y con la del alcohol. Hay que hacer una gráfica de calentamiento para el alcohol y para el agua. ¿Listo, chicos? Entonces les recuerdo que la guía, las actividades para entregar de la guía son la actividad número 1 y la actividad número 3. Entonces ya con eso quedaríamos terminada esta guía para el 12 de marzo. ¿Recuerden? No, ya. ¿Qué me vas a decir? Profe, y también hacemos la autoevaluación. Sí, la autoevaluación la llenan y la envían después, listo. Pero esa la recojo yo más que todo al final de las dos guías. La guía 1 y la guía 2 para hacer la autoevaluación final al final del periodo, listo. La tienen ahí quietica. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, así damos por terminado. Entonces,